Unter fremden kalten Sternen zieht der Marsch durch Nacht und Stein. 1000 Stimmen, ein Versprechen. Su país ya no es el que era. La moneda con la que ayer pagaba el pan hoy ya no vale nada. Sus ahorros, los de toda una vida, se han evaporado en cuestión de semanas. La gente hace colas interminables para comprar lo más básico. Hay gritos en la calle, rabia, vergüenza, y desde fuera le dicen que todo es culpa suya, que su país merece esa humillación, que debe pagar por esa culpa y agachar la cabeza. Y en repetidas ocasiones, una y otra vez, escucha la misma palabra: derrota, una derrota económica, moral e identitaria. Zeit vergeht wie ein Augenblick. Trommeln rufen fern. Los debates serenos no prosperan. Las explicaciones largas irritan a los sentidos. Usted no quiere teorías elaboradas, quiere una solución, quiere estabilidad, quiere orden, quiere que alguien le diga que el problema se puede arreglar y que usted no es culpable de nada de lo que está ocurriendo. Y en medio de todo ese caos, aparece una figura que habla de manera distinta, que lo hace con una claridad única, señalando a los responsables, prometiendo devolver el orgullo que todos han perdido y ofreciendo algo muy poderoso cuando todo se desmorona: sentido. No le habla de odio, al menos no al principio. Le habla de trabajo, de dignidad, de futuro, de recuperar lo que les han quitado. Y cuando uno tiene miedo, cuando uno se siente humillado y teme por sus hijos, las palabras simples y las explicaciones sencillas suenan mucho mejor y más verdaderas que los análisis complejos. Y ahora viene la pregunta incómoda. En ese contexto, con ese nivel de incertidumbre, con una gigantesca presión social y una necesidad imperiosa de pertenecer a algo y sentirse protegido, ¿qué haría usted? Halt den Schritt und blick nicht zurück. Esta es una pregunta que no debe responderse desde dentro de la comodidad de nuestra propia casa, no con la información histórica que ya tenemos, no sabiendo cómo termina la historia, sino allí, en ese momento, con el miedo, la rabia y la desesperación de quien sabe que todo lo que ha sido, es y será, se está derrumbando ante sus ojos. Así que no responda aún, porque antes de responder demasiado rápido y de decir yo nunca lo haría, conviene que avancemos con prudencia, porque el mayor error no fue que apareciese un líder extremo, sino creer que nosotros no tenemos nada que ver en las condiciones que lo harían posible. Halt den Schritt, der Klang verweht. Was einst sicher schien, vergeht. Unter fremden Sternen steht nur, was niemand mehr versteht. Sabemos que hay distancias infranqueables. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado histórico de las ondas. Muchos de ustedes se preguntan todavía cómo fue posible que Adolf Hitler llegase al poder con el respaldo del voto de millones de personas. ¿Cómo pudo ganar unas elecciones? ¿Cómo pudo ser una de las personas más queridas de Alemania, recibido entre vítores y aplausos, e incluso entre ramos de flores que le entregaban cientos de mujeres? La explicación cómoda suele ser siempre la misma, que los alemanes de los años 30 eran fanáticos, cegados, distintos a nosotros. Pero esa explicación no explica nada, porque lo cierto es que no eran monstruos, eran padres, madres, trabajadores, jóvenes sin futuro y ancianos que recordaban tiempos mejores.
Eran personas normales, que estaban viviendo una situación extraordinaria. Y cuando las circunstancias se deforman hasta el límite, también lo hace nuestra manera de pensar, de juzgar y nuestra manera de elegir. En el episodio de hoy no vamos a limitarnos a repasar las causas que llevaron a Hitler al poder. No vamos a revisar la teoría de la puñalada por la espalda, el Tratado de Versalles o la hiperinflación en la que se sumió la Alemania de la República de Weimar. Todo eso es importante, pero eso es solo el escenario. Lo que realmente nos interesa hoy es el mecanismo que llevó a esas personas a poner en un pedestal a aquel que les llevaría sin ningún tipo de miramiento al peor de los destinos posibles. Porque la pregunta que vamos a hacernos no es cómo pudieron llegar a votarles, sino si nosotros también le habríamos votado. Vamos a mirarnos en el espejo. Vamos a hacerlo sin indulgencia, sin la comodidad de esa superioridad moral retrospectiva y sin refugiarnos en la idea tranquilizadora de que estamos hechos de una pasta distinta a la de quienes vivieron aquella época. Y tal vez, cuando termine este programa, acabe usted descubriendo que también habría depositado su voto en la urna con el nombre del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En ese preciso instante nos damos cuenta sin saberlo de que ya no existen límites. Las causas de la catástrofe alemana no hay que buscarlas solamente en lo que Hitler hizo de nosotros, sino también en lo que nosotros hicimos de él. Hitler no vino de afuera, no fue tampoco, como muchos creen hoy de él, una bestia demoníaca que se hizo con el poder. Fue el hombre a quien el propio pueblo alemán quiso y a quien hicimos todos mediante una desmesurada veneración, dueño y señor de nuestro destino, pues solo puede dar un Hitler el pueblo que tiene el deseo y la voluntad de poseer un Hitler. Esta cita no la escribió un opositor, la escribió Baldur von Schirach, antiguo líder de las juventudes hitlerianas que fue condenado en Nuremberg. Y lo perturbador no es lo que dice sobre Hitler, es lo que dice sobre nosotros, sobre todos nosotros, porque aquí debemos referirnos al mito tranquilizador, ese que nos permite dormir tranquilos cuando, después de ver un documental sobre los nazis o de leer un libro de historia, pensamos eso de los alemanes eran distintos, estaban fanatizados, eran una sociedad enferma o aquello fue una locura colectiva irrepetible. Al pensarlo, sin darnos cuenta, nos estamos colocando fuera de la ecuación, porque si ellos eran distintos, es que nosotros no somos así. Si estaban locos, nosotros estamos cuerdos. Y si eran fanáticos, nosotros somos racionales. Ese relato nos protege, nos permite observar el desastre como si fuera una anomalía histórica, un virus que afectó a otro pueblo en otro tiempo que nada tiene que ver con él ahora. Y al convertirlos en una excepción, dejamos intacta nuestra propia imagen moral. Pero ahí reside el error principal. Deshumanizar a quienes participaron en aquella catástrofe es una forma elegante de absolvernos a nosotros mismos. Eran monstruos, eran una especie distinta y por eso sus decisiones no nos afectan. Sin embargo, la historia ha demostrado que aquellas personas no eran demonios, eran gente corriente. Eran funcionarios, profesores, médicos, padres de familia, gente que amaba a sus hijos, que iba a trabajar cada mañana y que poco a poco fue normalizando lo que jamás habrían aceptado de golpe. El problema no es que fuesen inhumanos, el problema es que eran demasiado humanos. Eran moldeables, eran predecibles y estaban invadidos por una incontable cantidad de sesgos y limitaciones que operan en todos nosotros, porque todos nosotros somos así. Cuando hablamos de sesgos, no estamos hablando de defectos morales, sino de atajos mentales, mecanismos que el cerebro utiliza para sobrevivir en entornos complejos. Pensemos, por ejemplo, en el sesgo de conformidad. Cuando la mayoría de nuestro entorno empieza a inclinarse en una dirección, nuestra tendencia natural es acompañarla.
algo que no hacemos por maldad, sino por pura adaptación. Ir contra el grupo exige un gasto mayor de energía, nos genera conflicto y nos expone al rechazo. Y el rechazo para un cerebro social como el nuestro es una amenaza real. También podemos hablar del sesgo de pertenencia. Los seres humanos necesitamos formar parte de algo mayor que nosotros mismos. Cuando una sociedad se siente humillada, cualquier discurso que prometa la unidad perdida y recobrar el orgullo colectivo resulta extraordinariamente atractivo. No se vota solo a una persona, se vota a un nosotros. Está también el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que refuerce lo que ya sospechamos y a desconfiar de aquello que lo cuestiona. En un clima de crisis, los mensajes simples y emocionales se difunden con mucha mayor rapidez que los análisis completos y estructurados. Y cuando uno ya está convencido de que existe un culpable, cualquier dato que apunte en esa dirección se percibe como una prueba irrefutable. Otro mecanismo fundamental es el desplazamiento de la responsabilidad. Si la autoridad legitima una acción, muchos individuos sienten que la carga moral ya no recae plenamente sobre ellos. Se limitan a cumplir órdenes y sienten que no son los responsables finales de sus actos. Este fenómeno fue estudiado décadas más tarde por Stanley Milgram, quien mostró hasta qué punto personas completamente normales podían infligir daño cuando percibían que una figura legítima asumía la responsabilidad última de sus decisiones. Y no olvidemos la normalización progresiva. Ninguna sociedad salta directamente del desacuerdo político al exterminio. El proceso es gradual. Primero cambian las palabras, luego se aceptan pequeñas exclusiones. Después llegan medidas que parecen excepcionales y poco a poco, mientras todo eso va sucediendo, el cerebro se va adaptando paso a paso, hasta que lo que ayer era impensable, mañana resulta tolerable. Esto último también se conoce como la ventana de Overton, el desplazamiento gradual de lo que una sociedad considera aceptable. Pero no es solo una teoría política, es también un mecanismo psicológico. El cerebro humano tolera mejor los cambios cuando nos llegan en pequeñas dosis, por lo que si se hace poquito a poco, lo que ayer nos parecía impensable hoy se debate, mañana se acepta y pasado mañana se defiende con total normalidad. Pero todos estos sesgos no describen a una sociedad enferma, describen a una sociedad humana. Porque estos mecanismos operaban por aquel entonces y siguen operando ahora, en cada uno de nosotros. Por eso la cuestión no es si aquellas personas eran moralmente inferiores. La cuestión es si entendemos hasta qué punto nuestras propias decisiones están atravesadas por fuerzas psicológicas que rara vez percibimos, pero que condicionan profundamente lo que creemos elegir en libertad. Alemania salió de la Primera Guerra Mundial derrotada, no solo en el plano militar, sino en algo mucho más profundo, en su autoestima colectiva. El Tratado de Versalles impuso a los vencidos unas reparaciones económicas casi inasumibles, limitaciones militares humillantes y, sobre todo, una cláusula de culpa que señalaba oficialmente a Alemania como el único responsable del conflicto. Todo aquello, para muchos ciudadanos, no fue un acuerdo diplomático, fue una herida moral que no cicatrizaba. No se trataba solo de pagar, se trataba de admitir ante el mundo que la nación había sido la causante del desastre. Y ante eso, los alemanes tenían el orgullo herido y el bolsillo vacío. Sobre esa crisis moral se instaló la crisis económica. En 1923 llegó la hiperinflación. El marco alemán perdió valor a una velocidad sin precedentes. Los salarios se pagaban con fajos de billetes que, horas después, valían menos que el papel en el que estaban impresos. Los ahorros de toda una vida desaparecieron en cuestión de semanas. Personas que habían trabajado durante décadas vieron evaporarse su seguridad económica sin haber cometido ningún error de cálculo.
La confianza en el sistema financiero y en el propio Estado se resquebrajó por completo. Tras la hiperinflación de 1923, Alemania logró una cierta estabilización gracias a los préstamos que habían recibido por parte de los Estados Unidos a través del Plan Dawes. El dinero norteamericano permitió que reactivasen la industria, estabilizasen la moneda y les permitió ofrecer la impresión de que lo peor ya había pasado. Pero aquella estabilidad era sumamente frágil porque dependía del flujo constante de capital extranjero. Por eso, cuando en 1929 estalló el crack de Wall Street y los bancos estadounidenses reclamaron sus préstamos, ese flujo se cortó de manera abrupta. El crédito desapareció y la economía alemana, que se había sostenido sobre ese andamiaje externo, volvió a desplomarse. El desempleo se disparó, millones de personas se quedaron sin trabajo. La mayoría de empresas cerraron y el miedo paralizó a la población. Familias enteras comenzaron a sentir que el futuro se estrechaba ante ellas. Sus mesas estaban vacías, no tenían qué comer. Y mientras esto ocurría en cada casa, la República de Weimar intentaba sostener una democracia frágil y completamente fragmentada. La República de Weimar fue el régimen democrático que se instauró en Alemania tras la abdicación del Kaiser en 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Por primera vez el país adoptaba una constitución moderna, con sufragio universal, un parlamento elegido por los ciudadanos y un presidente con amplios poderes. Sobre el papel, era un sistema avanzado para su tiempo. Pero nació marcado por la derrota y la humillación del Tratado de Versalles. Por eso, muchos sectores nunca lo consideraron plenamente legítimo. Para los nacionalistas, era el régimen que había firmado la rendición, y para los revolucionarios de izquierda, era un sistema burgués que resultaba insuficiente. Desde su origen, fue una democracia discutida. El sistema electoral proporcional generaba una enorme fragmentación parlamentaria. Había multitud de partidos, las mayorías eran inestables, los gobiernos duraban poco, las coaliciones se rompían con facilidad. El Parlamento transmitía una imagen constante de enfrentamiento y bloqueo, y cuando llegaron las grandes crisis económicas, aquella arquitectura institucional mostró sus debilidades. El presidente podía gobernar por decreto en situaciones de emergencia, pero eso erosionaba aún más la confianza en el parlamentarismo. Para muchos ciudadanos, la democracia dejó de asociarse a la estabilidad o a la prosperidad para empezar a asociarse con la inflación, el desempleo, la humillación internacional y las luchas políticas interminables. No veían en ella un refugio, sino una estructura incapaz de protegerlos. Y cuando gran parte de la población comienza a percibir que el sistema democrático no garantiza el orden ni la seguridad, el terreno psicológico se abona para lo peor. Porque entonces la pregunta deja de ser ¿cómo fortalecemos la democracia? Para empezar a ser ¿quién puede poner fin a este caos? Cuando la confianza desaparece, la puerta se queda entreabierta esperando a que llegue la persona que nos prometa orden, eficacia y una dirección clara hacia la recuperación. Aquello no fue solo una crisis económica, fue una crisis de legitimidad. Y cuando eso ocurre, el cerebro humano no busca una solución sofisticada, busca obtener seguridad. Y ese fue el punto decisivo. No se trató de una sociedad próspera que, de pronto, eligió el extremismo por una especie de fascinación ideológica. Fue una sociedad cansada, humillada y económicamente asfixiada que percibía que el sistema no estaba funcionando.
La gente asoció a la democracia con el paro, el desorden y la pérdida de identidad, abonando el terreno para que un discurso firme, emocional y simplificador no pareciera radical, sino todo lo contrario, necesario. Ese fue el suelo sobre el que poco después crecería todo lo demás. Nuestro cerebro no lleva demasiado bien el caos. Cuando la incertidumbre se prolonga, cuando no sabemos qué va a ocurrir mañana y sentimos que las cosas se escapan de nuestro control, el sistema nervioso entra en alerta, activando la amígdala y haciendo que aumente el estrés. Cuando esto sucede, el pensamiento complejo se reduce porque el cerebro antepone la supervivencia a la sofisticación. En situaciones estables podemos permitirnos pensar en los matices, pero en situaciones de amenaza buscamos únicamente la claridad. Por eso, ante el desorden económico y social, el cerebro tiende a preferir las soluciones simples, porque se encuentra amenazado. No necesariamente busca soluciones verdaderas, sencillamente se decanta por las soluciones más comprensibles, un relato que explique con claridad quién es el culpable, qué ha fallado y qué hay que hacer para arreglarlo. Eso reduce la angustia. Schritt Schritt durch Nacht und Zeit, keiner sieht, wohin es treibt. Trommeln rufen kalt und leer, vorwärts nur und nichts mehr. Lo complejo nos genera ansiedad y lo simple nos genera alivio. Ahí aparece la figura del líder fuerte, que no es solo una construcción ideológica, es una respuesta emocional. Cuando el entorno se vuelve incontrolable, la idea de alguien que tome las riendas nos resulta sumamente tranquilizadora. Si el líder nos habla sin titubeos, si nos promete disciplina y dirección, nos resulta profundamente atractivo, porque el líder fuerte encarna el orden. Y el orden en momentos de caos se percibe como el bien superior. Pero hay algo más, porque este tipo de liderazgo no nos promete solo una estabilidad material, nos promete restaurar el orgullo, devolverle a las personas la sensación de que pertenecen a una comunidad poderosa, respetada y con un destino claro. Y el orgullo colectivo es una fuerza psicológica inmensa, sobre todo cuando una sociedad se siente humillada. Orden, orgullo y pertenencia, tres palabras que activan circuitos muy profundos en nuestra mente. Tres necesidades básicas que, cuando parecen amenazadas, pueden inclinarnos a tomar decisiones que, vistas desde la distancia, resultan plenamente incomprensibles. Pero todo esto no operaba en abstracto, operaba en la vida cotidiana, en conversaciones de café, en los periódicos, en los discursos, en las miradas entre vecinos que se cruzaban por la escalera. Porque cuando una sociedad entra en tensión, el primer reflejo dibuja una frontera moral, nosotros contra ellos. Pflasterstein. 1000 Schritte, eine Richtung. Keiner wagt, allein zu sein. Rufe fallen durch die Reihen. Kurz wie Stahl im harten Wind. Und die Stimmen werden stärker. Bis wir nur noch Einheit sind. Esa sentencia, tan decisiva, no siempre se formula de manera explícita. A veces empieza con algo aparentemente inocente,
con gente que no quiere lo mejor para el país, con ciertos grupos que nos están perjudicando o con intereses ocultos que no podemos definir con claridad. El cerebro necesita simplificar la realidad en categorías manejables y dividir el mundo en bloques reduce infinitamente su complejidad. Cuando el problema es ellos, la solución pasa por fortalecer en nosotros. Todo se distingue entre buenos y malos. Ese ellos puede ser una minoría étnica, un grupo político, una élite económica o cualquier colectivo al que se pueda señalar sin que la mayoría se sienta amenazada. Y una vez creado ese contorno, el paso siguiente surge de forma automática. Si existe un enemigo, debe existir una causa. Y si hay una causa, debe haber unos responsables. La búsqueda de culpables supone un alivio psicológico tremendo, porque el azar nos angustia, la complejidad nos frustra, pero enfrentarnos a un culpable con nombre y apellidos puede tranquilizarnos, nos permite canalizar la rabia, nos permite pensar que eliminando ese obstáculo va a regresar el orden. Señalar a alguien concreto reduce la angustia, le pone rostro al problema y lo hace más manejable. Cuando en la política española, por ejemplo, la izquierda culpa a la derecha de todos los males estructurales o cuando la derecha responsabiliza a la izquierda de cada crisis institucional, el mecanismo que se está empleando es exactamente el mismo. Cambian los nombres, pero no cambia la estructura mental. El problema es que la realidad no funciona así. Las crisis profundas casi nunca tienen un único responsable. Son el resultado de decisiones acumuladas, de incentivos perversos, de errores compartidos, de dinámicas económicas globales y comportamientos individuales. Pero esa explicación es larga, es incómoda y sobre todo es poco emocionante. El cerebro prefiere enfrentarse a relatos sencillos con villanos identificables. Prefiere historias de buenos y malos, antes que verse involucrado en parte del problema. Porque las historias simples reducen la incertidumbre y simplifican el mundo. Y ahí es donde la polarización se siente más cómoda. Cuando una sociedad se divide en bloques morales cerrados, nosotros frente a ellos, cada bando deja de analizar sus problemas y empieza a defender sus identidades. Ya no se trata de resolver una crisis económica, educativa o institucional. Se trata de derrotar al adversario. Y en ese clima, los matices desaparecen. La autocrítica se percibe como una traición. Y cualquier error propio se justifica atribuyéndole una culpa mayor al otro lado. Por eso la polarización tiende a perpetuarse, porque psicológicamente resulta más gratificante reforzar la identidad del grupo que cuestionarla. Es más cómodo indignarse que comprender, y mucho más sencillo acusar a otro que asumir la complejidad del problema. Y esto los políticos lo saben. Saben que el miedo moviliza a la gente mucho más que la serenidad, que el enfado genera más adhesión que el análisis técnico, que dividir cohesiona internamente a los suyos. Por eso no necesitan manipularnos en un sentido conspiranoico. Les basta con activar nuestras dinámicas básicas, porque el ser humano es un animal tribal, que durante cientos de miles de años sobrevivió en pequeños grupos de los que dependía su seguridad. Los hombres primitivos tenían que saber distinguir con gran rapidez quién pertenecía a su tribu y quién no, porque de ello dependía su vida. El nosotros, por aquel entonces, garantizaba una valiosísima protección, mientras que el ellos representaba una amenaza real que podía llevarles a la muerte. Ese esquema binario se instauró en nuestro cerebro. Por aquel entonces nos permitía cooperar, coordinarnos y defendernos. Pero el problema es que hoy sigue operando y lo hace en un contexto completamente distinto. You wanna come. Cuando un líder político habla de los nuestros, cuando apela a la identidad compartida, cuando sugiere
que hay fuerzas externas que ponen en peligro al grupo, está tocando esas fibras ancestrales que siguen dentro de nosotros, que están arraigadas en nuestra biología social. No necesitamos que nos expliquen esa amenaza con argumentos complejos, porque directamente la sentimos. Es un mecanismo de defensa biológico que todos llevamos dentro, pero ese tribalismo ya no se expresa con lanzas y fronteras físicas, sino con discursos, símbolos y banderas ideológicas. Aunque el impulso sea claramente el mismo, proteger al grupo, reforzar la identidad y desconfiar del otro. Cuanto más fuerte sea la sensación de amenaza, más se conseguirá unir al grupo. Como dos enemigos que descubren a un adversario común más fuerte que ellos y dejan de lado sus diferencias para unir sus fuerzas. El peligro común nos obliga a cerrar filas, y eso sucede con todas las sociedades. Si se instala la idea de que nos atacan, disminuye automáticamente la tolerancia a la discrepancia interna. Ya no es momento de discutir entre nosotros, ya no es momento de recurrir a los matices. Primero tenemos que defendernos y luego podremos debatir, porque los que quieren hablar, los que buscan los matices, son el enemigo, o están blanqueándole, son, como muchos dicen, equidistantes. La crítica en sus propias filas supone una grave deslealtad. Quien cuestiona las decisiones debilita al grupo. Quien introduce complejidad le resta fuerza. Y el que duda de algo no está comprometido con la causa. Mediante el miedo, el grupo se vuelve más compacto, más unido, pero también más rígido, más incapaz de escuchar, más dispuesto a justificar cosas que, en un clima sereno, jamás aceptaría. No hace falta que nadie obligue a nadie, basta con que se perciba un peligro común. Porque ante la amenaza, el ser humano tiende primero a proteger a los suyos y después a desconfiar del resto. Y cuando el discurso se formula en términos absolutos, o yo, o el enemigo, o nosotros, o el caos, la evaluación moral deja de ser individual y se vuelve estratégica. Ya no se pregunta si algo está bien o mal en términos éticos. Se pregunta si debilita o fortalece al grupo. En esas circunstancias, conductas que en un contexto normal provocarían rechazo, empiezan a relativizarse. La corrupción, por ejemplo, no porque se haya vuelto aceptable, sino porque el cálculo emocional pasa por decirse a uno mismo que aunque no es perfecto nuestro líder, por lo menos nos está protegiendo del enemigo. Si es un poquito corrupto, bueno, pero por lo menos no vienen los otros, que robarán más. Cuando la política se vive como una guerra permanente, la prioridad deja de ser la coherencia moral y pasa a ser la supervivencia del bando. Y en esa lógica de trinchera, muchas líneas rojas acaban difuminándose. Y ahí está el peligro, que la defensa del grupo termine justificando aquello que en tiempos de calma habríamos condenado sin dudar. En ese entorno el lenguaje se simplifica, las posiciones se radicalizan y el adversario deja de ser un competidor político para convertirse en un enemigo moral. No hace falta una conspiración, solo hace falta presión emocional, activar el miedo, reforzar la identidad y señalar al otro. Mecanismos básicos que funcionaron en las tribus prehistóricas de la misma manera que lo hicieron en las sociedades del siglo XX y que siguen funcionando hoy en día, porque el cerebro humano no ha cambiado en absoluto. Y los líderes políticos conocen perfectamente estas dinámicas, mientras que la mayoría de nosotros rara vez nos damos cuenta. Por eso el problema no es solo lo que dicen los políticos, el problema es lo que nosotros necesitamos escuchar para sentirnos seguros. Y mientras esa necesidad no se examine críticamente, el juego continuará. Porque no se sostiene solo desde arriba, se sostiene desde abajo. El miedo nos mueve. Cuando un discurso consigue conectar con amenazas económicas, culturales o identitarias, el cerebro tiende a priorizar nuestra seguridad por encima incluso de la libertad. Prioriza la certidumbre sobre la pluralidad, la disciplina sobre el debate, y lo hace sintiendo que no está renunciando a nada. Simplemente está tomando una decisión necesaria.
A esto se suma el peso de la autoridad. Cuando un líder se presenta como la encarnación del Estado o del destino colectivo, cuestionarlo empieza a parecer una forma de traición. No se desobedece solo a una persona, se desobedece a la patria, y esa identificación simbólica multiplica su legitimidad. Pero lo peor no es esa adhesión entusiasta de muchos, sino la adaptación silenciosa de todos los demás. La mayor parte de los alemanes no se levantó un día dispuesto a apoyar las medidas extremas de los nazis. Simplemente fueron desplazando poco a poco su umbral de tolerancia, con cada palabra nueva en el discurso público, con una exclusión administrativa, con una restricción temporal, con pequeños pasos que parecían asumibles por separado, pero que juntos construían una realidad muy distinta, una bola de nieve inmensa. Y nada de esto requiere una maldad extraordinaria para llevarse a cabo. Lo que requiere son unos ingredientes que, con todo lo que ya hemos visto, estoy seguro que están intuyendo perfectamente. El miedo sostenido, la identidad herida y un relato simple, pero que sea convincente. No todos los alemanes eran fanáticos, ni siquiera la mayoría. Muchos simplemente querían estabilidad, trabajo, orden, querían que el país dejara de humillarse y que el futuro volviera a ser previsible. Para una parte importante de la población, el voto no fue una adhesión ideológica radical, sino una apuesta pragmática, un cambio necesario, probar lo nuevo porque lo viejo había fracasado. Y ese es el primer paso de la trampa. Cuando el apoyo se justifica como una herramienta para recuperar el equilibrio, no se percibe que se esté cruzando una línea ética, se percibe que se está resolviendo un problema práctico, pero después llega el silencio. Cuando las cosas empezaron a ponerse feas, muchos sencillamente no dijeron nada. Miraron hacia otro lado, se convencieron de que aquello no iba con ellos, pensando que aunque ciertas medidas eran exageradas, iban a ser pasajeras. Pero ese silencio no fue neutral, nunca lo es, porque el silencio estabiliza el sistema y reduce el coste de quienes toman las decisiones y promueve que cada vez esas decisiones sean más agresivas. Así es como se cruza la línea sin darse cuenta. No se cruza de un salto, se cruza en pequeñas concesiones, se cruza en justificaciones puntuales, en frases como «no es para tanto», «algo habrán hecho». Cada paso por separado parece asumible, pero todos juntos construyen un abismo. La trampa moral consiste en que casi nadie se ve a sí mismo como alguien que apoya el mal. Cada decisión se interpreta como razonable dentro de su contexto inmediato. Y cuando uno quiere estabilidad, cuando uno quiere proteger a su familia, es más fácil aceptar pequeñas renuncias que enfrentarse a la incertidumbre. Por eso no debemos preguntarnos cuántos de aquellos alemanes eran nazis convencidos y fanáticos. Debemos preguntarnos cuántos de ellos eran personas normales, intentando sobrevivir en circunstancias que les empujaban poco a poco a tomar decisiones que jamás habrían tomado en otro contexto. Esos eran la inmensa mayoría. El mal no se reconoce a sí mismo como mal. Nadie se levanta por la mañana pensando «hoy voy a hacer el mal». Las personas actúan convencidas de que hacen lo correcto, de que defienden algo valioso, de que protegen a los suyos y están en el lado adecuado de la historia. Esa es la clave. El fanatismo no suele comenzar con odio puro, comienza con una fuerte convicción moral, con la sensación de estar luchando por una causa justa, y cuando esa convicción se combina con el miedo, una identidad herida y la presión grupal, el proceso se acelera dando como resultado algo que visto desde fuera nos parece incomprensible, pero que desde dentro se vive con coherencia. Porque el mal no se construye como una traición a los propios valores, sino como su defensa radical. Adolf Hitler no se presentaba a sí mismo como un destructor de mundos, sino como un salvador. Hablaba de restaurar la dignidad alemana, de devolver el trabajo, de proteger la cultura, de rescatar a la nación de la humillación. Y se lo creía.
creía fielmente que era todo lo que decía ser, y muchos de quienes lo siguieron no creían estar apoyando el horror, sino todo lo contrario. Estaban seguros de estar apoyando lo correcto, de estar apoyando la reconstrucción y restauración del caos, pero el caso de Hitler no fue un caso aislado. En la Unión Soviética, Joseph Stalin justificó purgas y deportaciones como medidas necesarias para proteger la revolución. En la China de Mao Zedong, millones sufrieron en nombre de una transformación histórica considerada imprescindible. En la Camboya de Pol Pot, la devastación se ejecutó bajo la promesa de crear una sociedad más pura y justa, pero no solo ocurrió allí. En Ruanda, en 1994, locutores de radio convencieron a miles de ciudadanos de que exterminar a sus vecinos era una forma de defensa nacional que se presentó como autoprotección y se aceptó como supervivencia del grupo. En la antigua Yugoslavia, líderes como Slobodan Milosevic apelaron al agravio histórico y al orgullo nacional para justificar sangrientas limpiezas étnicas. Muchos de quienes participaron no se veían como criminales, sino como defensores de su pueblo. Incluso en contextos coloniales, durante décadas, administradores europeos justificaron la explotación y la violencia bajo la idea de que estaban llevando la civilización a aquellos pueblos considerados atrasados. Y si bajamos aún más el foco, veremos que no siempre hablamos de grandes dictadores. En el macartismo estadounidense de los años 50, funcionarios y ciudadanos participaron en persecuciones ideológicas convencidos de que estaban defendiendo la democracia frente a una amenaza interna. No se percibían como opresores, sino como patriotas. En todos estos casos el patrón es el mismo. Primero se define una amenaza, después se presenta una causa superior, luego se justifican medidas excepcionales y finalmente lo extraordinario se vuelve cotidiano. El mal no se anuncia como el mal, se disfraza de necesidad, de justicia, de defensa, de progreso, y cuando la gente se ha convencido, las armas hacen el resto. Esa es la lección incómoda. La mayoría de las grandes tragedias históricas no fueron impulsadas por personas que pensaban que estaban destruyendo el mundo. Fueron impulsadas por personas convencidas de que lo estaban salvando. Por eso, el problema no es nuestra dificultad para detectar discursos perversos. El problema es cómo identificar el momento exacto en el que nuestra convicción moral empieza a justificar lo que antes considerábamos injustificable. Porque cuando deshumanizamos al enemigo, la brújula moral empieza a girar sin que el individuo se dé cuenta. Y los fanáticos no nacen odiando, nacen convencidos. Y el burócrata que firma una orden injusta, en muchos casos no lo hace empleando una crueldad consciente. A veces simplemente lo hace obedeciendo. Lo hace por lealtad, por rutina, porque el mal no se identifica a sí mismo. Primero se acepta una idea fuerte porque parece necesaria. Después se rechaza al que la cuestiona porque parece desleal. Luego se justifica una medida excepcional porque la situación lo exige. Y cuando uno quiere ser coherente consigo mismo, empieza a ajustar sus valores para que encajen con lo que ya ha decidido apoyar, con todo lo que ha ido haciendo. Y entonces nos encontramos de pie, con las botas puestas, con la pistola en la cintura y el horizonte manchado de sangre. Es un mecanismo muy humano, no soportamos vernos como incoherentes. Si hemos apoyado algo, tenderemos a reinterpretarlo de manera que siempre nos siga pareciendo correcto. Si lo hemos votado, si lo hemos convertido en nuestra propia identidad, hagan lo que hagan, vamos a estar con ellos. Vamos a caminar por la senda del terror pasito a paso, intensificando nuestro compromiso a pesar de las matanzas. Porque eran necesarias, porque nosotros somos los buenos, porque ellos son los malos, porque si no nos los comemos, ellos nos van a comer a nosotros. Y el pragmatismo del principio, el que nos llevó a meter esa papeleta en la urna, termina convirtiéndose en una fe ciega. Esto no le pasa a todo el mundo, pero sí le pasa a la mayoría. Así es como se fabrica un fanático, mediante la acumulación de pequeñas decisiones que justificamos internamente, hasta volverlas razonables. Y aquí entra una idea que formuló la filósofa Hannah Arendt al analizar los juicios de Nuremberg.
la banalidad del mal. Arendt observó que algunos de los responsables de las mayores atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial no eran monstruos delirantes, eran burócratas, eran personas normales con familias, con hijos a los que querían, capaces de llorar ante una tragedia e incapaces de pensar críticamente sobre lo que estaban haciendo. No actuaban movidos por una maldad demoníaca, sino por obediencia, rutina, lealtad al sistema y una preocupante ausencia de reflexión moral profunda. La banalidad del mal no significa que el mal sea pequeño, significa que puede ejecutarse sin dramatismo interior, que puede hacerse sin grandes conflictos éticos, como parte de un engranaje administrativo, y eso es lo que da más miedo, porque implica que el mal no siempre se presenta con rostro feroz, a veces lleva traje, a veces firma documentos, a veces simplemente cumple órdenes convencido de que está haciendo su trabajo. Esos son los monstruos que dan más miedo. Los que no gruñen, los que carecen de colmillos, los que son sencillamente personas normales. Cuando leí las memorias de Rudolf Höss, el que fuese comandante del campo de concentración de Auschwitz, al que no debe confundirse con Rudolf Hess, otro nazi con un nombre muy parecido, pude comprobar en primera persona hasta qué punto el mal absoluto puede convivir con la rutina. Höss describe en su libro cómo los niños entraban en las cámaras de gas con un juguete bajo el brazo, y lo describe con una frialdad administrativa que desarma a cualquiera. Supervisaba aquella elaboradísima maquinaria de muerte, regresaba a su casa que estaba dentro del campo, cenaba con su familia, le daba un beso a sus hijos de buenas noches y se iba a dormir. Eso es lo que da miedo. Eso es lo que da más miedo que un fanático gritando en un mitin. Un padre que, tras participar en uno de los exterminios más execrables de la historia, acaricia la cabeza de su hijo antes de apagar la luz. Una persona en la que coexisten dos mundos completamente opuestos sin que nada se fracture por dentro. Esa capacidad de dividir la vida en compartimentos estancos, donde el horror no invade la esfera privada, es una de las manifestaciones más llamativas de la banalidad del mal. No hace falta un odio constante, basta con cumplir órdenes, con cumplir tu función dentro del engranaje. Pero esa imagen de los niños caminando en fila, riendo y con sus peluches bajo el brazo, adentrándose en las cámaras de gas, como a cualquier otra persona, se me quedó grabada en la mente. Y con ella escribí un poema que habita mi libro El Berlín imposible de Hitler, que llamé Los monstruos y que ahora, si me lo permiten, me encantaría leerles. Al alejarse puede ver la tela de un pequeño vestido nublarse sobre el frío metal de un banco, gris alambre. De la mano incita a su hija ya desnuda, la madre, para que siga el camino hasta las duchas, a pesar del hambre. Recordad el sitio donde dejáis las cosas, estaremos con vosotros toda la tarde. Ella, que tiene nombre de flor, que lleva un lazo en el talle, que siempre huele a sonrisa, mazapán y chocolate, y en sus ojos de botones nunca vio la muerte antes. Baila bajo el brazo de aquella muchacha dibujando un contorno casi culpable de ser inocente. 20 minutos bastarán para que olvide cada tarde de juego y secreto inconfesable, para saber que los monstruos ni ladran ni tienen piel de lagarto, colmillos hambrientos, mirada punzante, que solo contemplan los gritos clavarse, las figuras que se quiebran y en el suelo se deshacen. Los monstruos no gruñen, no se sorprenden de nadie, tan solo miran a través de un cristal, indiferentes, acostumbrados, distantes. El poema habla de los nazis que miraban desde el otro lado de la puerta a través de un cristal la escena horrible e indescriptible de los judíos, de los niños en las cámaras de gas.
El poema habla de esa muñeca que baila en el brazo de una muchacha y que nunca ha visto la violencia antes hasta ese momento. Esos son los monstruos que dan miedo. Las personas reales, las de verdad, las que son capaces de asistir al peor espectáculo de la historia, sin ni siquiera inmutarse. Las que han normalizado la muerte, las que se han convertido en verdaderos autómatas, autómatas del espanto, autómatas del horror, autómatas del botón que acaba con todo. Esos son los verdaderos monstruos. ¿Cómo se transforma un ser humano en alguien capaz de hacer algo así, sin dejar de verse a sí mismo como una persona normal? Rudolf Höss no nació diseñando cámaras de gas, no despertó un día convertido en monstruo. Fue dando pasos, primero la obediencia, después la eficiencia, luego la rutina, más tarde la justificación, y con cada etapa iba obteniendo su propia explicación, su justificación personal. Cada decisión tenía un contexto, cada acto encontraba una narrativa que lo hacía tolerable. Pero si usted elimina las cámaras de gas y el uniforme y deja solo el mecanismo psicológico, la obediencia, la lealtad, la presión del grupo, el miedo al enemigo, la narrativa moral de estar haciendo lo correcto, lo que le queda enfrente no es un alienígena, es un humano, es lo mismo que somos nosotros, y eso es lo más incómodo y lo más terrorífico. Stopping in the middle of the night, engines breathing pulses of light, yellow lamps with fragile fire, a shutter falling low and tired, wrapping dreams of someone unknown, doesn't care if you're alone, if you are tired, if you fade, if every morning takes a little more away, carrying the night inside your shoes. Obviamente no vamos a preguntarnos si mataríamos a alguien en una cámara de gas, porque esa pregunta es demasiado fácil, vamos a decir que no. Lo que debemos preguntarnos es en qué circunstancias dejaríamos de cuestionar esa tragedia. ¿En qué momento empezaríamos a pensar que es necesaria? ¿Hasta qué punto la protección de los nuestros podría justificar pequeñas concesiones morales que luego se vuelven gigantescas? ¿Dónde empezaríamos a dividir nuestra vida en compartimentos para no pensar demasiado y poder irnos a dormir tranquilos? Porque como ya hemos visto, el proceso nunca empieza por los extremos, empieza por una lenta adaptación, empieza cuando uno se dice a sí mismo tan solo cumplo órdenes, empieza cuando uno piensa si no lo hago yo, lo va a hacer otro, cuando el grupo aprieta y el coste de darse la media vuelta se vuelve gigantesco. En ese punto no hay ninguna alarma interna que nos diga cuidado, estás cruzando la frontera. Nada, todo sigue fluyendo con la misma normalidad, todo es gradual, todo lógico e incluso razonable. Y con esto no quiero decir que todos seamos capaces de ser como Rudolf Höss, sino que debemos aceptar que no podemos garantizar al 100% que jamás recorreríamos un camino que paso a paso terminase en algo que hoy nos resulta inconcebible. Y eso no debe hacernos sentir culpables, al contrario, sirve para prevenirnos, sirve para estar al tanto, para que entendamos que el mal extremo no siempre nace de la maldad extrema, sino de la acumulación de pequeñas decisiones que no se cuestionan. Porque probablemente la mayor diferencia entre Höss y cualquier otra persona no fue una esencia demoníaca que él atesoraba, sino el contexto histórico y la ausencia de unos frenos interiores que se activen a tiempo. No es que todos llevemos dentro a un dictador, es que todos llevamos dentro esa capacidad de construir relatos que nos absuelvan mientras avanzamos paso a paso por caminos que nunca habríamos imaginado recorrer. Nunca olviden
que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. A silent place you can't outrun, that knows you better than what you've done. And you stop the night, ask questions without a sound. You stop and for a moment you return to yourself. The engines fade into the dark. The lights keep burning without a mark. Someone sleeps behind that shutter closed, and you walk on, carrying the night, asking it softly to lead you back home.